El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de gentiles, ni entren en las ciudades de Samaria, sino que vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos empezando en el Evangelio según San Mateo, la contemplación del capítulo 10 de este Evangelio, que se conoce como el discurso misionero y que hemos estado leyendo en fragmentos a partir de la 10ª, 11ª, 12ª y 13ª semana en los domingos. Y que ahora empezamos a ver con calma casi todo completo este capítulo, que hemos visto solo fragmentos en los domingos. ¿Y por qué se hace todo esto? Porque el Señor quiere que nosotros comprendamos que nosotros somos sus enviados. Es decir, los bautizados somos puestos en camino, es decir, seguimos a Jesucristo, estamos llamados a ser discípulos de Jesucristo. Y los discípulos tienen que tienen que escuchar. Eso se presenta en el capítulo 5, 6 y 7, en el Sermón de la Montaña, el primer discurso, y luego los discípulos tienen que hacer lo que hace el Señor, y eso lo hemos visto en el capítulo 8 y 9 de este Evangelio. Ayer hemos leído un último fragmento que es como el preámbulo para este discurso misionero. Y en la primera lectura del libro del Génesis, seguimos leyendo el libro del Génesis, ya estamos viendo la historia del desenlace de la familia de Jacob. Son padre y 12 hijos, las 2 esposas ya están fallecidas y uno de sus hijos ha sido vendido por sus hermanos. Y claro, nosotros tenemos que comprender, rápidamente nos damos cuenta que esos 12 hijos de Jacob representan a todo el pueblo de Israel, que en tiempos de Jesús es el reino de Judá, y están representados en esos 12 que él llama, que vemos hoy día, los apóstoles, son enviados. Igual que a José, estos lo van a vender a Jesús, lo van a abandonar. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que eso es parte del camino, y eso se llama pecado, y todos nosotros somos pecadores, y todos nosotros hemos vendido, hemos negado, hemos traicionado al Señor de distintas maneras. Pero el Señor, en esta peregrinación, en esta vida presente, quiere que nos demos cuenta. Porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta, creemos y queremos ir muy campantes, como si no tuviéramos ninguna cuenta pendiente con el Señor, y creemos que ya estamos bien, que los demás están mal. Pero ¿dónde se ve que eso no es verdad? Cuando nosotros despreciamos a otras criaturas humanas,
Y este domingo se nos presentaba el Señor al final del discurso misionero, mostrándonos que toda esa misión, todo lo que hacen sus enviados, no da los resultados que deben dar, y quiere el Señor que se den cuenta ellos y nosotros que el problema está en nosotros. Y es lo que no queremos ver. Absolutamente ciegos a creer que el problema está en nosotros, si nos hacemos fantasías de que estamos muy cerca del Señor. Eso no es verdad. Y lo tengo que descubrir. Hasta que no lo descubra, pobre de mí. Pobre de que no puede darse cuenta. Y para eso están estas enseñanzas. Pero vamos a tratar de mostrarlo de manera más clara a través de lo que se nos revela en la historia de estos hermanos y en el caso de José. José ya fue vendido. Han engañado al padre y le han dicho que lo han asesinado unas fieras, le han entregado la sangre en su túnica con mangas largas y han abierto un dolor muy profundo en el padre. Sobreviene al cabo del tiempo el hambre. Y muy misteriosamente las palabras que le dirige el faraón a José, que ha encontrado, diríamos, el favor del faraón por los dones que le ha dado el Señor, son las mismas palabras que dice María en Caná de Galilea. Hagan lo que Él les dice, hagan lo que José les dice. María dice, hagan lo que el Señor, lo que Jesús les dice. Porque José es figura de Jesús. También de alguna manera es figura José del otro José, el esposo de María, pero más propiamente de Jesús. Y entonces no les da a conocer, dice este pasaje, que Él es su hermano. Inicialmente se los oculta y les dice que dejen a uno de sus hermanos como rehén y que vayan por el hermano menor, Benjamín, hijo de Raquel, hermano de padre y madre de José, los hijos más amados de Jacob, porque eran los hijos que había tenido con la mujer que él amaba. Los otros hijos no eran sus hijos tan, entre comillas, predilectos. Y eso muestra, claro, la imperfección de ese amor paterno y las imperfecciones de esas relaciones en el pueblo de la primera alianza, que son las imperfecciones de todas las criaturas humanas y todas nuestras relaciones, mientras que nosotros no seamos purificados y vivamos como hijos de Dios. Y entonces hay que darnos cuenta que eso ocurre siempre, no es algo tampoco del pasado. Y también en las relaciones familiares actuales, más o menos ocurre lo mismo. Y bueno, entonces, ¿por qué hace José eso? O mejor, ¿por qué el Señor mueve a que José haga eso? En primer lugar, para que ellos se den cuenta que lo que está ocurriendo con ese hermano que van a dejar de rehén es lo que hicieron ellos antes con su hermano José, al que creen que está muerto. Es decir, es para que tengan la oportunidad de recapacitar, de darse cuenta que el problema está en ellos, algo que a veces nosotros no hacemos. Y entonces ese hermano que queda de rehén muchas veces está expresado en muchas personas dentro de nuestras familias que no viven como hijos de Dios. Están en esclavitud del pecado, son rehenes, para que nosotros nos demos cuenta, pecadores, que en lugar de despreciarlos, los tenemos que llevar a Jesús, como dice el faraón, que hay que llevarlos a José. Pero muchas veces no hacemos eso. Y más los criticamos, les
fijamos en los defectos, nos sentimos mejores, no vivimos como hermanos. Y no nos damos cuenta que eso que ocurre con nuestros familiares, amigos, miembros de comunidad, dentro de la iglesia, se lo estamos haciendo a Jesús. Porque así como José es figura de Jesús, así como ese hermano es figura de José, cualquier otra persona a la que nosotros no amamos es figura del Señor. Porque la peregrinación es para crecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Y hasta que no crezcamos en eso, no podemos estar con el Señor, lo vamos a utilizar, lo vamos a vender, lo vamos a negar. Pero claro, uno vive presumido y cree que no es así, que eso le va a pasar a otros, que eso no lo va a pasar a nosotros. Gravísimo error. Gravísimo error que una y otra vez, miles de veces, millones de veces ha ocurrido y sigue ocurriendo. Y hoy el Señor nuevamente nos habla para que nosotros estemos vigilantes en el santo temor de Dios y saber que si no tenemos una sincera conversión, vamos a caer. En el Evangelio, esa llamada, esos enviados a trabajar en la viña del Señor son enviados de dos en dos, ya lo decíamos antes, lo veíamos el domingo en esa yunta, en ese yugo. Esos dos en dos es Jesucristo y nosotros. Es el Señor y nosotros, Él es el Espíritu Santo y nosotros. Y cuando nosotros no hacemos la voluntad del Señor, nos separamos de Él. Pero hacer la voluntad del Señor no nos gusta. Nosotros tenemos una idea media florida, romántica, del Evangelio y de lo que es ser discípulo. El discípulo tiene que pasar por la cruz. El Señor nos dice, quien no quiera tomar su cruz no es digno. Pero nosotros lo que más pedimos en oración es que no haya cruz. Para nosotros, ni para nuestros seres queridos, y quisiéramos que desaparezca la cruz. Quisiéramos un Jesucristo sin cruz. Y por esa razón es que nosotros no podemos comprender la importancia de la humildad. ¿Por qué nosotros necesitamos crecer en la humildad? Porque el pecado es la soberbia. La soberbia es rechazar a Dios. Y ese pecado solo va a acabar cuando acabe la vida presente. Entonces nosotros aquí decimos soberbia y uno pensará, ay, yo conozco a este, a otro. No, nosotros, hasta que yo no descubra la soberbia en mí y cómo se esconde, estoy engañado, estoy ciego, estoy sordo, estoy paralítico, y puedo creer que soy muy fiel, que soy muy santo. Gravísimo engaño. Tenemos que meditarlo. ¿Y cómo se cura la soberbia? Con la humildad. ¿Cómo se consigue la humildad? Con la humillación. ¿Qué es la humillación finalmente? No amar. Como el mundo no ama como el Señor nos ama, no perdona como el Señor no perdona, nosotros andamos humillándonos unos a otros en cada momento. De distintas formas, a veces de manera muy grotesca, muy grosera, a veces con ironías, a veces con omisiones, tal vez no con todas las personas, tal vez con unos sí, con otros no, pero las humillaciones, esa falta de caridad, esa falta de amor, es expresión de la soberbia de todos nosotros y es medicina para nosotros. Pero nosotros la rechazamos. No queremos esa medicina, no nos gusta, nos parece muy amarga. Y de esa manera no podemos doblegar la soberbia, no podemos seguir al Señor. Y eso se expresa en la ira. No podemos ser mansos. Y por eso es tan frecuente la ira.
Por eso es tan frecuente la impaciencia. Y claro, uno dice, es mi cólera, es mi carácter. No, hermanos, eso es un pecado. Eso no es parte de nuestro ser. Eso tiene que ser purificado. Y para eso el Señor nos pone en camino. Eso es ser enviados. Y la palabra apóstol significa enviado. Por eso la iglesia se dice apostólica. Todos estamos en camino. Pero claro, ¿cuál es el problema de la falta de humildad? Que a nosotros creativos se nos ocurre una manera de cómo tienen que ser las cosas. ¿Cómo va a ser, entre comillas? Yo creo que yo escojo mi camino de purificación. Yo escojo mi camino de santificación. Yo le quiero ser el director espiritual del Espíritu Santo. Entonces, eso no es posible. Entonces, a veces uno puede vivir tiempo en que decir, yo estoy haciendo estas cosas. Pero vas a otro lugar, cambias o sales de ese espacio, del templo, de la capilla, de tu grupo de oración, y uno dice, oye, eres otra persona. ¿Por qué es eso? Porque tú estás escogiéndote tu camino, porque lo que el Señor te está poniendo no te gusta, y entonces tienes ahí una multitud de hermanos, no una multitud diríamos, pero como esos hermanos, porque entre ellos 12, los hijos de Jacob, ellos no escogieron quiénes iban a ser sus hermanos, como nosotros no escogemos quiénes son nuestros hermanos, quiénes son nuestros familiares. A veces nos llegan gente que nosotros diríamos, oye, este mejor que no venga, este que sí. Y esas personas, especialmente los que nos quitan más la paciencia, son medicina. Y tengo que darme cuenta. Porque si no, yo voy a rechazar el medicamento. Como cuando voy al médico, me dan la receta, no quiero tomar el medicamento. Entonces el médico me dice, oye, ¿qué pasa? Está igual, está empeorando. Señor, usted no está tomando sus medicamentos. No, doctorcito. Claro, lo mismo le hacemos al Señor, pero no nos damos cuenta. Y para eso el Señor nos pone en camino. Y el Señor los pone en camino y lo que les dice es que hagan lo mismo que hemos visto que Él ha hecho en los capítulos 8 y 9. Curar enfermos, expulsar demonios. Y uno dirá, pero yo no expulso demonios, ni yo curo enfermos. No a los ojos del mundo. Pero si nosotros vamos con el Señor, no tenemos idea, la mayor parte de las veces, ni cuenta nos vamos a dar que con nosotros mucha gente se va a curar y muchos demonios van a salir. Pero claro, no nos damos cuenta. Nosotros queremos lo espectacular, que se note, acá se nota, entonces aquí sí hay, aquí no hay. Y por eso siguen de un lado para otro, como comentábamos ayer. Y al que hay que seguir es al Señor. Por eso, hermanos, esta peregrinación, esta misión, este envío, es para que nos demos cuenta que necesitamos ser purificados en la fe, en la esperanza y la caridad. ¿Quién? Todos, absolutamente todos, sin excepción. Si alguien cree, yo sí tengo fe, yo sí tengo esperanza, yo sí tengo caridad, yo sí estoy bien, yo le soy fiel al Señor. Pobre de esa persona, no está entendiendo nada. Entonces pasará más tiempo el Señor con su paciencia hasta que en algún momento el tiempo se va a ir acabando y entonces la prueba será más dura. Pidámosle al Señor que nos dé fe viva, firme esperanza y ardiente caridad. A todos los que peregrinamos como parte de su iglesia peregrina, para que lo sigamos a Él y no a nuestros caprichos, no a nuestros gustos, no lo que nosotros creemos, que es el camino que nosotros imaginamos, sino el que el Señor. Y que tampoco nos engañemos creyendo que no, que María es distinta. No, María es el mismo camino, la primera que siguió al Señor, y la prueba es que estuvo y llegó hasta la cruz. No hay otro camino fuera de la cruz. Nos lo dice el Señor, nos lo dice la Iglesia, nos lo dicen todos los santos. Si yo todavía creo que puedo encontrar un atajo,
tengo que darme cuenta que estoy siendo no discípulo del Señor, sino siguiendo este mundo. Entonces, si estamos experimentando la cruz, bendito sea Dios. Por supuesto que es duro, por supuesto que no nos gusta, por supuesto que quisiéramos que pase, va a pasar. Va a venir después el consuelo, la purificación, una mayor luz. Pero no sabemos tampoco si esa cruz que pasamos ahora es ya la cruz definitiva, porque claro, el Señor poco a poco nos va purificando. Pero un día, en algún momento, será la cruz final. En esa cruz, cuando estemos con el Señor misericordioso, si es que acogemos su enseñanza en este momento de nuestra vida, entonces Él mismo la llevará con nosotros, nos consolará y nosotros descubriremos que no hay nada más grande que hacer la voluntad de Dios y que en nosotros se haga su voluntad. Que así sea.